Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Bienvenido a Lengua. Antes de iniciar, me gustaría hablarte de un libro que me ha impactado. Se llama Dolor, maestro de vida y es de una autora increíble llamada Lourdes Ruán. En un mundo donde a menudo nos dicen que ocultemos nuestras heridas, ella hace algo completamente radical. Nos abre su corazón. En este libro ella narra sus momentos más difíciles, ese dolor que todos conocemos, pero lo hace para mostrarnos que es posible darle un sentido de propósito a esas experiencias. Este no es un libro teórico, es un testimonio práctico y emotivo sobre cómo la resiliencia y la dignidad nos permiten transformar las pérdidas y los reveses en verdades lecciones de vida. Si estás buscando una luz en medio de la adversidad o si quieres aprender a elegir tu actitud en cualquier circunstancia, tienes que leer Dolor, maestro de vida. Lo encuentras en Amazon.com y lo tienes disponible en inglés y en español. Recuerda, Dolor, maestro de vida de Lourdes Ruán. Hola, bienvenidos a Lengua. Hoy viajamos hasta México, hasta la ciudad de San Luis Potosí, a conocer un escritor que me recomendó mi amiga Lourdes Ruán. Me dijo, tienes que charlar con este señor que es muy interesante y está sacando un libro por demás interesante. Y he estado ahí trasteando en Google, lo puedes conseguir en Amazon el libro. No les voy a decir el nombre del libro para que lo anuncie él. Antes vamos a conocer un poquito más al autor de este libro. Augusto, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Te agradezco antemano este espacio que tienes para conmigo. Sé que tienes entrevistas con muchas personalidades. Ahorita estamos con mi primicia y obviamente queremos entregar lo mejor para ayudar a mucha gente, para transformar e inspirar vidas, que es la intención. Eso es muy interesante. Bueno, también tienes una organización para ayudar a personas, pero ya llegaremos a eso de la organización. Sí. Vamos a empezar, porque me estabas contando antes de empezar a grabar, antes de la entrevista, que tú estudiaste filosofía y teología. Así es. Sí, así es, Jorge. Yo estudié en el seminario, por azares de destino, en un seminario obviamente religioso, católico. Yo tuve una situación muy crítica, muy dramática en la familia. Entonces yo decido salir a otro lugar y me interno en un seminario, ¿sí? Buscando, por un lado, evadir esta situación, huir de esta situación, y por la otra, encontrarme a mí mismo. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Cuántos años tenías? Estamos hablando de los 12, 13 años de edad, 14 aproximadamente. Uy, eras muy chiquito. Sí, era muy pequeño, sí. De hecho, allí estudié mi preparatoria, estudié parte de mi secundaria, estudié allí humanidades, siguió aparte de humanidades, posteriormente la Facultad de Filosofía y Letras y finalmente un inicio de la Facultad de Teología, que cuando yo decido ya abortar, pues ya prácticamente me he dado cuenta que no era por ahí. Gracias a Dios, porque si no, pobre iglesia, patas para arriba. Pero al final estuviste muchos años, ¿no? Sí, estuve muchos años, definitivamente. Y te diste cuenta que no era lo tuyo, el camino religioso no era para ti. Sí, Jorge, no era para mí porque, bueno, al final descubrí que el motivo por el cual yo estaba allí era para compensar situaciones personales, pero también créeme que dentro de la iglesia es un tema bastante filoso, picoso y al mismo tiempo bastante armonioso. ¿Por qué filoso y picoso y armonioso al mismo tiempo? Porque es una institución donde tienes que lidiar con dos posturas, los ángeles y los demonios al mismo tiempo, ya que está la política interna que se gestiona en diferentes campos, está la política diplomática, que es, además de geopolítica, es multidisciplinar, porque tienes que prepararte para lidiar con muchas facetas del mundo exterior. Te enseñan un análisis y contraanálisis en diversos campos y además de gestionarlos, tienes que armonizarlos dentro de
tu estándar de vida o tu estado de vida y convivir con ellos para proyectar una mejor versión de la institución y también del estado religioso. Entonces, después de eso tenemos la parte netamente espiritual, donde tiene que ser el justo equilibrio de lo anterior que te acabo de mencionar, en donde a veces no estás de acuerdo por convicciones personales, muy ascéticas, muy, si tú quieres poner la palabra, trascendentales, donde tú tienes la plena convicción de que tienes que trascender lo que no te gusta, ese dogma, esa gestión que te estoy mencionando, y que tienes que ponerte de acuerdo en pocas palabras con Dios para ver cómo puedes lidiar entre la parte humana y entre la parte espiritual para que se cumpla el propósito. Entonces, realmente ese parteaguas no es fácil gestionarlo, no es fácil digerirlo, y pues al final del día es una de las cosas por las cuales yo me salí, porque me di cuenta que dentro del estudio había detalles teológicos, dogmáticos, doctrinales, los cuales yo no estaba de acuerdo, porque me daba cuenta que fuera de la iglesia, dentro de la parte laica, lo transmiten de una forma diferente. No quiere decir que la iglesia esté mal, sé perfectamente que es parte de lo que te estoy mencionando, pero yo buscaba algo diferente, algo más. Si hubiera yo tenido esa opción de los monjes tibetanos en ese entonces, que ahora conozco en su momento. Te hubiese sido de monje tibetano. Yo creo que ese hubiera sido el perfil que estaba buscando. Me imagino que no fue una decisión fácil, ¿no? No fue una decisión fácil, porque estaba muy apasionado, enamorado del sentido inicial, que era la paz, la unidad, el equilibrio interno. Y por otra parte, pues la parte que no contaba con ella. Sin embargo, pues la gente, ya cuando te encuentras tú en ese perfil sacerdotal, y cuando tú sales del lugar, pues evidentemente que la gente pues tiene otro concepto de ti, ¿no? Sigue tratándote como lo que eras anteriormente, esa imagen religiosa, esa imagen espiritual que representas para ellos, y ese parteaguas pues no es fácil, porque tú ya te quieres visualizar de otra forma, quieres hacer otras cosas, quieres girar, no en sentido contrario, con esa misma integridad sí, pero de una forma más humana. Entonces esa versión se complica a veces por un par de años, en mi caso fue como unos 4 o 5 años. ¿Cuántos años tenías cuando saliste? Yo tenía alrededor de 24 años. Uf, o sea, no. Muy complicado, eras muy joven, claro. Sí, era muy joven. Y aparte de eso, pues es que te alejas del mundo. La parte práctica completa está fuera de tu visión, porque estar internado, no convivir con gente. Yo estoy convencido actualmente que ser ermitaño o estar en cautiverio nunca deja nada bueno. Creo que esa parte, si yo fuera un rector, que les diera algunos tips, tanto de política interna o gestionar cuestiones académicas y también pastorales, yo les diría que tienen que convivir más con la gente, que tienen que involucrarse con los problemas de la gente, que tienen que ser un poquito más dinámicos, siendo más humanos con ellos, más presenciales con ellos, para que podamos tener realmente ese equilibrio entre lo que concebimos como imagen divina y la parte humana, que es muy exigente, y definitivamente esa demanda de querer resolver esa parte de unidad que todos buscamos, se necesita mucho esa presencia del sacerdote, y creo que esa es la parte que cambiaría, que es lo que más me costó a mí. En esta pregunta que me haces, ¿te costó mucho? Sí. Claro, hay que conocer el mundo, ¿no? También, no estar... Exactamente. Sí. Me imagino que hubo un momento de miedo también, ¿no? Mucho miedo a no hacerla, a sentirte inútil, repito, a esa parte demandante, porque no solamente sabía estudiar, si tenía buenas calificaciones, estaba bien, pero en realidad estaba, le repito, alejado con todo esto que te estoy mencionando, y el involucrarme con ellos laboralmente, familiarmente, socioculturalmente, híjoles, hay otros matices que son
demasiado exigentes en este perfil, que por no tenerlos, por no tener ese involucramiento sano, pues evidentemente que cometes errores, ¿no? Y pues bueno, al final del día la vida es así, errores más, errores menos, pero sería el escollo entre la parte interna de un docente en el seminario. Cuando sales al mundo, la parte práctica que exige otras cosas muy diferentes. Bueno, pero de todo se aprende. ¿Y te metiste a estudiar? Sí, claro que sí. Filosofía, no. Me dijiste que estabas en San Luis y te fuiste a Ciudad de México. ¿Cómo era la historia? Bueno, todo esto que te conté es dentro del mismo rubro. Sí. Ok, dentro del seminario y tal. Exactamente, sí, exactamente. Si allí estudias estudias humanidades, estudias la Facultad de Filosofía y Letras y estudias teología. Sí, y obviamente vas a diferentes segmentaciones, ¿no? Vas a diferentes segmentaciones y en esas diferentes segmentaciones de lugares, de sistema académico, eso es lo que se estudia básicamente. El sacerdote internamente está preparado con ese perfil que te estoy mencionando: humanidades, filosofía, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Teología. Ya cuando terminas, pues te ordenas sacerdote. Pero yo trunqué el proceso, ¿sí? Y prácticamente, pues bueno, ya incursioné en diferentes cosas, de tipo laboral, algunas cuestiones personales, pero ya posteriormente, pues bueno, me asiento en la parte empresarial y ahora actualmente concluyo con esta empresa que tengo de salud. Tienes tu empresa de salud, pero ahora eres escritor. Has sacado un libro que se llama Los 12 monstruos del miedo. Detecta y acepta los miedos que te impiden reconciliarte con tu verdadera identidad. El título es muy llamativo. ¿Por qué hay 12 monstruos del miedo? Sí, fíjate que yo tuve recurrentemente unos sueños que me lastimaban demasiado cuando yo era niño, hasta casi parte de mi adolescencia y casi mi juventud. Yo recuerdo muy bien que eran sueños muy reales, donde yo veía como si fueran ya cuando despertaban eran como unos tipo cocodrilos, con cara de cocodrilo. Tenían ojos verdes, pero antes de eso siempre me deslizaba sobre esos monstruos dormidos. Eran como cerros, pero eran monstruos. Entonces me deslizaba sobre su joroba y todo eso lo hacía con un encanto. Estábamos paseando, jugando, teníamos armonía, teníamos paz, pero después de eso, después de que se despertaban esos monstruos, me invadía un miedo, no te imaginas. Era un miedo como si me hipnotizaran y dentro de esa hipnosis viviera el dolor de la soledad, de la ausencia paterna, viviera en un instante todo el dolor de mi padre y de mi madre que me tocó vivir, pero en sentimiento, no en proyección visual, sino en sentimiento. Me invadían los sentimientos fuertemente de violencia. Me imagino que en ese momento a lo mejor Dios me daba a entender ciertas cosas, y digo me imagino porque fui traduciendo cada etapa de estos 12 monstruos y despertaba y me duraba casi 4 o 5 días hasta que volví otra vez a soñar el mismo sueño recurrente y otra vez lo mismo, pero yo me encontraba atrapado emocionalmente en ese desafío de soledad, de vacío interno, de rechazo, de suciedad, de violencia. Me sentía desaprobado. Era una sensación muy difícil de describir en ese momento. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo asociar esos sentimientos que estoy viviendo en ese justo sueño a mi vida personal? ¿Qué me quiere decir Dios?
Y entonces empecé a plasmar en notas cómo yo veía los monstruos, cada uno de ellos, cuáles eran las etapas que yo vivía de menos a más, y cómo asociarlos con mis decisiones personales en la parte consciente, en la parte subconsciente y en la parte consciente, inconsciente y subconsciente. Uh-huh. Básicamente empecé a confrontarlos con diferentes dimensiones interdisciplinares como la genética, la epigenética, la neurociencia, la antropología, la sociología. ¿Por qué los tuve que confrontar incluso teológicamente o religiosamente? ¿Por qué tuve que confrontarlos? Porque esos sueños me afectaron muchísimo en la vida personal, en las decisiones que tuve. No te imaginas cuánto fui afectado en mis decisiones por esos sentimientos que yo he acarreado durante toda mi vida. Y entonces decidí empezar un proceso de investigación. ¿Qué influencia tenían los sueños? Carl Jung me ayudó muchísimo en sus tratados, muchísimo. No te imaginas cómo acudía a la interpretación de los sueños, qué significaba, no tanto porque para mí fueran relevantes el sueño, sino porque después del sueño me quedaba la experiencia emocional de lo que viví en mi sueño. Claro. Pues era una proyección constante. Si fuera nada más un sueño, pues no hay ningún problema, pero se proyectaba constantemente en mi vida diaria. Entonces, era un encapsulamiento donde yo no me podía zafar de eso emocionalmente. Y cada vez que amanecía, sentía una opresión en mi pecho con ese sentimiento que yo he vivido en mis sueños. Entonces empecé una investigación muy profunda. Y una vez que la empiezo a escribir lo que para mí significaría cada sueño dentro de las decisiones, repito, inconscientes, subconscientes y conscientes de mi vida, cómo me impactaron y actualmente cómo se traducen. Cómo puedo yo ayudar a la gente para encontrar e identificar sus miedos más profundos, más inconscientes o más subconscientes a través de lo que se adquirió transgeneracionalmente, a través de lo que se adquiere de manera gestal en el vientre de la madre y la manera adquirida conscientemente a través del desarrollo de nuestra vida. Entonces, básicamente eso lo hice, esa introspección, ese análisis, contraanálisis, lo hice para mí mismo, para liberarme de esa parte tan dramática emocionalmente que no me dejaba crecer y que yo sentía que el mundo estaba en contra de mí. Mucha gente actualmente se quita la vida por depresión, se quita la vida por ansiedad, porque es un monstruo que traes adentro y que de repente te invade, te hace sentir dividido internamente, está fuera a veces de tu alcance, conscientemente, y muchas veces también, aunque lo tengas, mucha gente se siente fuera del alcance de un proceso contundente por cuestión económica, porque no puede acudir a las instancias debidas con el especialista en turno, psiquiatras o psicólogos o el especialista en tal, y automáticamente yo quise armar este grupo, esta organización y sobre todo este tipo de historias que son plasmadas en una saga de 12 libros que voy yendo de menos a más. Básicamente allí en esa saga de 12 libros, donde plasmo, repito, un miedo por cada libro, voy poniendo o coqueteando con dinámicas o talleres que te van a ir involucrando con ese reconocimiento, esa aceptación y esta transformación del miedo para poder liberar y sobre todo identificar ese potencial que llevamos dentro. Esa es la intención de la saga de 12 libros. Pero una vez que nace este libro, también nace la inquietud de concretar algo que yo ya tenía hace mucho tiempo capitalizando en mi mente y en mi corazón, la parte de Rowan Humanity. Esa parte de Rowan Humanity se la comparto a mi hermana ejecutora, que es mis pies prácticamente, me dice, pues hay que hay que darle para adelante, no te detengas, y ella me empuja con esta inspiración de que dice, quiero que seas coautoría de mi libro, y yo le dije, sí, está bien, como algo olvidado, así lo vertimos como unos 3-4 años, hasta que casi me agarra de las orejas y dice, por favor, César, vamos a hacer el libro. El dolor maestro de vida, que es un gran libro, me pone a que le ayude a la redacción y sobre todo con la interpretación del mensaje de la filosofía de vida que podemos transmitir a la gente. Ese aprendizaje tan padre que pude compartir en ese libro, que me enorgullece ser parte de ese libro porque mi hermana tiene historias muy hermosas
muy dramáticas, muy dolorosas, que al final del día se animó a sacar y sobre todo que provocó que yo sacara y me animara a ser parte de este proyecto que tenía por ahí guardado, pero que de alguna manera pues fue el detonante de que yo participara en este tema del libro de Los 12 monstruos del miedo. Y digo participara porque al final del día mezclamos algunas cosas, unas son personales, otras son de ella, y creo yo que juntos hacemos una dinámica muy padre en este sentido. Este proyecto de Run Humanity básicamente va a conformar libros con historias reales, va a conformar obras de teatro, va a conformar música, que de hecho ya tiene 2 canciones, con música muy padrísima. La última me gusta muchísimo, la primera me atrapa, pero me provoca dolor. Me provoca dolor y se lo he dicho, ¿sabes qué, carnala? Híjoles, solamente escucho una vez tu canción porque la segunda me hace llorar. O sea, es que claro, es la canción que le dedicó a su padre, que es el tuyo. Claro, completamente de acuerdo, pero definitivamente repasamos esas líneas de dolor, repasamos esos sentimientos que materializan experiencias que definitivamente pues no quieres volver a vivir, que ya se viven desde otra forma, desde otro ángulo, con más libertad, con más holgura, más naturalidad y sobre todo con más salud mental y emocional. Sin embargo, es un episodio que no quieres volver a voltear, ¿sí? Al final del día. Y entonces su primera canción se la aplaudo, pero le digo, vamos, dándole vuelta a la página a la siguiente, porque la siguiente viene con todo. Se la dedica a su hija y está muy buena. Te sugiero que te la comparta en caso de que no la hayas escuchado. Y todo eso participa de Run Humanity. Run Humanity es un organismo en pro de la vida, donde tiene la intención de agarrar de la manita a la persona que ha sufrido mucho en la familia, que ha sufrido mucho en su entorno sociocultural, que ha sufrido mucho en su individualidad. Hay veces que no necesariamente tiene que ser un sufrimiento muy visible, como lo acabo de mencionar, puede ser transgeneracional, que a veces traes algo allí y que no sabes cómo le fue a tu ancestro, abuelo, abuela, bisabuelo, tatarabuelo, y que a través de esa parte genética, epigenética, sin afectar el ADN, impacta al metilo, donde ese metilo se encarga de transmitir una bioquímica cerebral y también al corazón directamente, y afecta esa visión, esa percepción, repito, a través de esa bioquímica que ha sido por generaciones heredada y que a veces tenemos que ser consciente, tenemos que ir a la raíz para encontrar ese porqué. Si en el caso de la gente que le tocó nacer en familias integradas, bien fusionadas, con esa armonía y ese perfil de amor, ese buen trato, esa buena proyección, de repente ellos mismos también sienten un vacío, un para qué, un porqué de una cosa o de otra, que no la han visibilizado de manera consciente, pero que ahí la traen. Entonces, también nos metemos con ese tipo de casos. Es justamente por eso que quiero abarcar toda esa dimensión, porque para mí influyó todo ese mundo interdisciplinar. Unas cosas que yo no tenía en cuenta visiblemente de mi vida personal y que no sucedieron o que no tienen ninguna relación directamente con mi familia ni con mis sucesos personales, y que de repente tiene que ver con el bisabuelo que le pasó algo y que digo, paso mecha. Yo sentía ese miedo, ese pavor a esta cosa, y ahora que me cuentan, que me ayudan a visualizar esa historia, esa raíz, ese linaje, ahora me doy cuenta por qué lo traigo. Entonces, eso se trae en el metilo del ADN, y el ARN le da contenido e interpretación a esa parte que está grabada y nos permite proyectarla y hacerla consciente. Entre más consciente la hacemos... Muchos miedos son heredados de manera generacional, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Esa parte generacional, mucha gente... Y no estamos hablando de los miedos naturales, de la lucha y la huida, porque si estamos hablando de los miedos naturales, pues evidentemente vamos a encajonarnos en una parte muy obvia del ser humano, ¿no? Y no nada más del ser humano, tal vez es una esencia, tal vez cosmogónica, ontológica, universal.
donde tal vez en otras galaxias podemos encontrarnos con el miedo en diferentes perfiles, etcétera, etcétera. Podemos ahondar paralelamente en este tema, paradójicamente. Sin embargo, no es el punto. El punto es entender que los miedos transgeneracionales que nosotros tenemos y que a veces, repito, la mayoría de las veces son inconscientes, tenemos que hacerlos conscientes, ya sea de manera esencial antropológicamente o de manera científica, en esa parte del ontoser, es decir, del ser en cuanto ser. La palabra, cuando digo onto, me refiero a la teodicea, a esa parte ontológica, a esa parte que estudia el ser en cuanto ser, o el mecanismo de proyección de ese ser en cuanto ser, en cuanto a lo que somos. Cuando tú te vas a ese fondo, entonces encuentras perfectamente que hay una enorme cantidad de luces apareciendo aquí más allá en la parte cerebral, en el hipotálamo, en el tálamo, en el cerebro reptiliano, en ese cerebro conductual de transformación o puente entre lo divino y tú, que es básicamente la corteza prefrontal. Y entonces encuentras realmente, cuando te pones a estudiar, cuando te pones a analizar por qué no puedes salir de un atolladero emocional, entiendes que tienes que tener herramientas tangibles, donde vayan en ocasiones más allá de la fuente psicológica o psiquiátrica que los médicos en su momento te proporcionan. Tienes que ir más allá de lo que no estás viendo, porque mucha gente le rebasa esa fuerza de voluntad. Dice, yo quiero, he tomado cursos, he leído, he hecho la dinámica que el psicólogo en turno y el psiquiatra me pusieron, pero sigo sintiendo ese sentido contrario que va en contra de la vida misma. No sé de dónde viene. Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos es recurrir a todas las fuentes interdisciplinares científicamente que nos puedan brindar ese soporte de cambio a través de nuestra percepción y a través de la percepción, a través de esa bioquímica consciente de esos miedos que se encuentran ahí atorados. Espero haber sido puntual en esta parte. Bueno, entonces en el libro tú hablas de esos miedos, pero también das herramientas de cómo enfrentarte a esos miedos, ¿no? Así es. Este primer libro es un coqueteo muy, muy pasajero, es un vaciado de prácticamente esto que te estoy hablando, donde te hablo la perspectiva antropológica, la sociológica, la genética, la epigenética, la neurociencia, cómo influyen, la manera, por supuesto, teológica o religiosa, de cómo influyen para estos miedos y la contraparte de los miedos, ¿sí? Entonces, repito, es un preámbulo muy de paso, muy periférico, y el segundo libro ya siento cada una de ellas, desmenuzando más los miedos a su profundidad desde esta perspectiva que te estoy anunciando. Básicamente, en el desenlace de este libro tiene una dinámica que es la dinámica de la presencia. Esa dinámica de la presencia se hace a través de un método del agua. Por ahí mucho tiene que ver el doctor Emoto. Sin embargo, la experiencia de la dinámica del agua es muy personal. Está retroalimentada con algunos neurocientíficos, pero es muy personal. Y una vez fui a la playa y de repente fui solo, y de repente bajo al mar a las 6 de la mañana, siento una sensación muy profunda de vacío y sobre todo un presentimiento. Yo me voy a la alberca que está a la orilla de la playa, me sumerjo junto con los oídos, me encanta sentir el ruido del agua, me sumerjo boca arriba y empiezo a escuchar unos cuencos tibetanos que tenían allí en la orilla de la playa, guiando a alguna gente con meditación, y entonces empiezo yo a sentirme inmerso. Me empiezo a sentir inmerso en una cápsula, se empiezan a venir sentimientos muy profundos de diferentes cosas. Uno de ellos iba
la imagen de mi familia, otras personalidades que yo no conozco y que aún a la fecha termino por preguntarme qué tienen que ver en mi vida. Uh-huh. Y empecé a sumergirme en ese sentimiento y de repente empecé a sentir un tremendo llanto, una tremenda sensación de llorar, pero como si me estuviera ahogando, siendo que no me estaba ahogando. Entonces salí completamente de ese momento tan encapsulado internamente. Me di cuenta que todo estaba bien, pero ya había pasado mucho tiempo. Estamos hablando casi de 1 hora y media. Casi me ahogo. 1 hora y media. Sí. Wow. Entonces, empecé otra vez a querer experimentar la misma sensación. Me sumerjo nuevamente y empiezo a experimentar, pero ya de manera consciente, sin esa sensación que yo sentí en un principio. Posteriormente, me subo a la recámara, empiezo a hacer unas anotaciones de todo lo que se vio en esa proyección y empecé a hacerlo día con día. Al principio eran 2 veces, pues 4 veces, pues 7 veces, hasta que ya me retiré completamente a mi casita e hice toda una gestión de todas las visualizaciones y de toda la liberación que yo viví a través del agua. Entonces, allí plasmo esa experiencia, después me meto a profundidad con el doctor Emoto a investigar todos sus contenidos y veo el significado tan grande que tiene el agua en nuestras vidas. Es el elemento que transmite, es translúcido el vestigio que nosotros vivimos en el vientre de nuestra madre, donde podemos rescatar justamente los sentimientos o emociones que nos transmitió antes de nacer. En él encontramos ese elemento y cuando nos encontramos con él podemos recordar tantas cosas, hacerlas conscientes y vertirlas en un presente. Obviamente, yo le sugiero a la gente que si va a hacer esto, siempre se apegue a esas partes que yo mencioné en el libro, y si su tratante, su psicólogo, su psiquiatra no les permite hacer esa vinculación solos con esta herramienta del agua, háganle caso, porque repito, yo pasé diferentes facetas en este proceso de introspección, que algunas eran como pues muy largas, donde me quedaba yo atorado emocionalmente, y tienen que hacerlo con mucho cuidado porque es el agua, ¿sí? Y si lo van a hacer en una bañera, tienen que hacerlo con mucha responsabilidad, por supuesto, pero si ellos experimentan sensaciones de encuentro con esa parte emocional, sentimental o circunstancial que se virtió dentro de esa parte gestal en el vientre de su madre, pues yo creo que van a encontrar mucha liberación en muchas cosas como ya las he encontrado en mi vida personal. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Pero ya escucha, todas estas notas que cuentas que subías a escribir a tu habitación son parte del libro ahora, pero en su momento me imagino que no te pasaba por la cabeza publicarlas, ¿no? No, definitivamente. No me pasaba a publicarlas porque involucraban otras partes todavía muy dolorosas. Uh-huh. Muy dolorosas, donde involucraba a la gente que me rodeaba, muy cercana a mí. Y entonces yo no sabía cómo transmitir, cómo compartir esa parte que me había sucedido, que había experimentado, sin el dolor, sin el resentimiento, que acusar a otros. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho, me siento orgulloso de la parte tan divina, tan libre con la cual estamos previstos por parte de Dios, los que creemos en Dios, por supuesto. Sin embargo, esa libertad tiene grandes escollos, y uno de ellos, muy dolorosos, es que sobre la marcha, lastimas a personas. Esta parte del aprendizaje es inevitable, o más bien evitar esa parte, ¿no? Así como lo estoy mencionando, es muy, muy dramático cuando las personas, los padres, los abuelos, nos educan de acuerdo a sus creencias, los hermanos, la gente que nos rodea más cercana, que en teoría es la más, la que más nos ama,
o la que más debería de proveer nuestro entorno con protección. Y definitivamente a veces esa cuerda de salvamento se convierte en una cuerda en contra completamente y se convierte en la punta de un iceberg. Y entonces, ¿cómo hacer? Esa es la parte donde a mí me costó muchísimo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo transmitir? ¿Cómo proyectar esa parte sin acusar a esa familia, a esos hermanos, a esos padres, a esas gentes cercanas, y decir que solamente esto lo aprendí de acuerdo a un dolor universal, a un sufrimiento universal, y que lo quiero digerir de la mejor manera en pro de la vida, pero no haciendo lastimar, o no lastimando más bien esa parte que convirtió en una parte muy participativa, totalmente en esta parte del dolor. Y entonces en esa gestión que yo te quiero dar a entender y que se me complica todavía aún porque trato de omitir algunas o trato de proyectar de manera muy prudente esa parte de dolor, donde está también mi padre, mi madre, algunos tíos, algunos amigos, y tardé más o menos como 15 años en gestionarlo para plasmar exactamente el dolor aprendido y que no se convirtiera en sufrimiento. El dolor sin queja, sin que se convirtiera, o más bien, el dolor con queja, pero sin que se convirtiera en un reclamo. La parte que me tocó vivir, pero sin convertirme en esa víctima de la vida. Es un proceso difícil de gestionar, pero al final del día lo he podido lograr y por eso me tardé tanto tiempo en sacar ese libro de los 12 monstruos del miedo. Y bueno, ahora, bendito Dios, ya lo puedo digerir de una manera diferente, más racional, conectada con mi corazón, sin tanto victimismo, sin tanto sufrimiento y sin tanto reclamo. Sigue siendo parte de esa parte de contingencia, de drama de mi vida, pero ya puedo ver el mapa completo. Ya no estoy en el territorio. Y eso es una cosa muy sana para escribir un libro. Ocúpate de que cuando escribas un libro, trate de ser una corriente muy imparcial en pro de la vida. Porque ves, cuando escribimos un libro, no estamos libres de esa parte dramática, traumática, victimismo, acusatoria, y entonces te vas por esa línea y te llevas entre las patas a mucha gente y de repente te puedes convertir una persona bastante loable, bastante admirable en la parte de la escritura o en la parte de la música o en el arte en turno, pero no te das cuenta que llevas una corriente de falta de perdón, una corriente de falta de comprensión completa de esto o lo otro. Y lo que queremos es una comprensión completa que nos involucre en ese sentido universal que todos deseamos, como la libertad, el amor, la compasión, la parte del respeto, que es muy importante en todos los niveles, pero sobre todo la empatía para poder entender ambas partes, tanto la parte mala como la parte buena. Y es una de las partes que menciono en mi libro. Esas dos partes que nos conforman, esa ley de los contrastes, la bondad y la maldad, lo oscuro y la luz, la salud y la enfermedad, etcétera, etcétera. Siempre son importantes en nuestras vidas, no para acusar, no para quedarnos en remordimiento ni para quedarnos atorados. Son para formar la fábula esencial de la conciencia de la vida. Sin esa parte de contraste no podemos hacer nada. Si no existiera la bondad, ¿cómo podríamos apreciar la parte de la maldad? O viceversa, si la maldad existiera y si no existiera la bondad, ¿cómo podemos darnos cuenta de la parte contraria? Entonces, ese contraste de la vida siempre es importante, no para quedarnos parados, ni en la parte del ego, mucho placer, ni en la parte del dolor, mucho victimismo. Tenemos que caminar con la ley de los contrastes, siempre apreciando con justa conciencia en pro de la vida. Y encontrar un justo balance. Te tengo una pregunta complicada. ¿Tú crees que todas las cosas que nos toca vivir las hemos elegido con anterioridad y nos sirven para ser lo que somos hoy en día? ¿Cosas buenas y cosas malas? Sí, yo creo que si hablamos de manera transgeneracional o si hablamos de la parte divina, yo no creo
que si hablamos de una elección, podamos desvincular la parte de la conciencia universal. Porque si la desvinculamos, entonces nos sucedería muchísimo esa aberración científica, donde no podemos darnos cuenta de la parte de los electrones y la parte del átomo. Sin embargo, cuando nosotros apreciamos la ley subatómica, nos damos cuenta que existe una onda o una partícula. Ahí existe. Aunque tú no la percibas de manera consciente, ahí existe. Está en el mundo de la conciencia universal. Pero si yo me atrevo a pensarla, entonces le aplico una intención. Y cuando Dios, en este sentido estricto, nos piensa, creo yo que nos proyecta en sentido universal. Y cuando nos proyecta en sentido universal, somos diferentes formas o matices de ese corazón divino que nos ha proyectado en este mundo. En ese sentido, yo creo que no podemos hablar de una intención o de una conciencia individual, de elecciones individuales, porque somos parte de esa conciencia universal que nos está creando y recreando constantemente, pero con esa libertad, eso sí, con esa libertad de elección, con esa libertad de disección, con esa libertad que nos da esa individualidad a cada uno de seguir lo que nos place o lo que no nos place, de quedarnos atorados como víctimas o quedar en esa parte del justo equilibrio entre el dolor y el placer. En ese sentido, no podemos hablar de una conciencia individual, pero si hablamos de una conciencia universal, donde hay un tema de intención divina, definitivamente sí hay diferentes matices con las cuales nosotros crecemos ya predeterminadamente, pero a través de que nosotros encarnamos esa intención, tenemos la conciencia individual, tenemos ese derecho de réplica y cambiar el curso para transformar esa parte consciente en la cual nos encontramos en este cuerpo humano. Entonces, ¿es retórico? No. Es muy palpable. Es muy teológico, es muy divino, es muy antropológico, pero al mismo tiempo es muy científico. No podemos verlo desde un punto de vista, porque tu pregunta es muy compleja. Venimos ya con un destino, una decisión predeterminado. Creo yo que es como un faro de luz que solamente cobra significado a su alrededor, donde se está viendo a través de ese faro de luz. Pero si lo apagamos, entonces queda oscuro, pero no quiere decir que no exista. Existe cuando se prende el faro y cobra su intención, cobra su sentido. Así nuestra conciencia individual cobra su sentido cuando esta conciencia está encarnada en esta humanidad. Entonces, es bien importante entender que cuando nos damos cuenta de esa magnitud, de esa magnificencia con la cual hemos sido creados, nos convertimos en co-creadores y transformadores de este mundo, con una conciencia individual, pero conectada a una conciencia universal, siendo colaboradores de esa libertad, de ese amor, esa unidad con la que hemos sido conformados o traemos inherentemente en nuestra esencia. Entonces, si hay reclamo, sí. Si hay despegue, sí. Si hay división de esa parte, también, porque nos creamos libres. Yo te voy a contar una historia. No recuerdo si fue a Diodato o fue en el libro de la mosca, creo. Un antiguo libro, creo que era de filosofía griega. Le dijo a Diodato, a su Dios: yo he sido creado con todo el poder de libertad, a tu imagen y semejanza, sí. Entonces hoy decido fuera de ti. Es que no puede ser eso porque te va a entrar la desgracia. Sí, pero yo tengo libertad y tú me has creado con esa libertad. Y si yo no hago uso de esa libertad, entonces no he sido creado con ese poder que tú también tienes de ser libre. ¿Y qué sucede? Se va en contra de su creador. ¿Y qué sucede? Le va a cargar la desgracia, le dice. Pero eso no me importa, porque es mi libertad.
y voy a gozar mi libertad sin límites. Es importante esta analogía para esta pregunta tan de fondo que tú me estás haciendo. Somos creadores de libertad, nos han creado con libertad y asimismo replicamos con libertad. Y esa libertad definitivamente implica la conciencia inherente a la conciencia universal, la conciencia individual a la conciencia universal con una intención. Punto final a esta pregunta que tú me acabas de hacer, que es muy compleja. Nosotros, yo te hago una pregunta y voy a replicar un poquito aquí al doctor Deepak. Yo te hago una pregunta. ¿Estás disfrutando esta conversación? No me contestes. Ahora yo te vuelvo a preguntar. ¿Estás disfrutando esta conversación? Contéstame. Sí. Correcto. Ese sí estaba allí. No estaba consciente, estaba presente en el momento en que tú conectas la conciencia con ese estado emocional. Así es la conciencia universal. Cuando tú piensas en algo que te place, en algo que te libera o en algo que te hace trascender, siempre está allí. Y cuando tú tienes conciencia de eso, te conectas y te transporta, porque siempre va a estar allí. Eso es la conciencia universal. Pero cuando tú la haces consciente, entonces la transformas en conciencia individual. Quiero haber sido, ojalá pude ver, puedo hacer translúcida esta parte de la ejemplificación de si todo ya está señalado, puntualizado antes de la vida, antes de nacer, y qué sentido tiene si fuera así. En su defecto, si no tuviéramos una libertad de transformar, ¿qué sentido tendría? O bien, por el contrario, si tuviéramos la oportunidad de transformar como la tenemos actualmente como seres humanos, si ya viene algo determinado antes de. Espero haber sido específico. Sí. Has ahondado ahí en la cuestión. Este libro acaba de salir, bueno, salió este año, en el 2025, Los 12 monstruos del miedo. Sí, así es. Viene uno por cada miedo. Así es. O sea, ¿hay 11 libros más o 12 libros más? 11 libros más. Ok. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Tenemos ya título, ideas, cuándo estarán publicados? Sí, 2 de ellos los estoy gestionando, ¿sí? Básicamente los otros 9 libros van a quedar este próximo año, pero se están empezando a modificar algunos detalles importantes de acuerdo a este desenlace que te estoy diciendo de Run Humanity, y algunos libros van a cambiar su nombre, ¿sí? Por fines convencionales, y otros van a quedar como estaban especificados en el primer libro. Entonces, los otros 2 siguientes ya están por salir. ¿Sí? La portada es muy particular, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Todo se relaciona en base al sueño. Y aquí, justamente, en la página 18, está la ansiedad, permisividad, desaprobación, desconfianza, neurosis, soledad, pánico, manipulación, depresión, desolación, tiranía y muerte. Esos son los 12 monstruos del miedo. Ahora bien, vamos a la parte contraria de los 12 monstruos del miedo. Es como una moneda. Yo lo ejemplifico como una moneda. Y esa moneda tiene 2 caras, pero dentro de la misma estructura. Y básicamente, ahondando en ello, pongo la otra cara de la moneda, donde se encuentra la reconciliación de esos monstruos, y pongo presencia, dignidad, confianza, seguridad, desapego, unidad, control, necesidad, alegría, movimiento, libertad y cambio. Esa sería la parte contraria de los monstruos bajo esta experiencia humana. Si nosotros vemos a la otra cara, vamos a encontrar esto y vamos a desmenuzar cada una de las facetas con las cuales nos vamos a encontrar, que son inherentes a nuestra propia humanidad, pero sobre todo inherentes a nuestra propia divinidad.
Súper interesante. Detrás de todos estos libros hay mucho estudio, muchas horas de leer, de investigar, de empaparte. Me imagino que no ha sido una tarea fácil, pero al mismo tiempo la habrás disfrutado mucho, ¿no? Sí, Jorge, definitivamente. Definitivamente es una tarea complicada el escribir un libro con investigación, pero sobre todo ha sido mucho más fascinante la parte de tener que hacerlo para mí. Uh-huh. Eso ha sido más fascinante. La parte intelectual, la parte crítica, analítica, siempre nos va a abordar en cualquier segmento de nuestra vida. Esté dentro de nuestra cabeza, esté en nuestro corazón o esté en la parte laboral o nuestra pareja, etcétera, etcétera. En cualquier área siempre va a estar presente esa parte. Sin embargo, esa parte de disección, si la entendiéramos de manera profunda, siempre la tenemos que hacer para nosotros, Jorge. Cuando lo hacemos para nosotros, entonces se vuelve un goce, un disfrute, y cuidas esos matices que tienes que cuidar para no cargarte en una corriente que vaya en contra de la vida misma. Por eso es importante, repito una vez más, cuando escribes un libro, cuando haces una letra para canción, cuando haces una pintura para expandirla o exponerla con varias gente, para hacer una obra de teatro, una película, una proyección en televisión, siempre tienes que entender la persona que está en el centro de la producción, siempre tienes que entender que lo tienes que hacer para tu goce, pero también conectado con esa conciencia universal para el beneficio de la vida, porque si no, te conviertes en un Hollywood. Y no quiero ir más allá, porque no me hagas hablar, por favor, porque caemos, Pero entonces, si algún día te llaman de Hollywood y quieren hacer una película sobre tu libro, ¿dirías que no? Lo haremos apegado al sentido universal y sentido universal en favor de la vida. Sentido universal y sentido individual en favor de la vida. Ok. Definitivamente, no nos vamos a desapegar porque, repito, hemos sido dañados por esa parte tan dramática y tremenda, tan impactante a través de esa organización que les he mencionado en este momento. Unas en favor, no todo es cascajo, definitivamente hay muchas cosas en favor, pero la verdad, casi el 70% hemos sido contaminados equivocadamente por un drama innecesario que ya lo tenemos en nuestra vida, pero que lo hemos replicado a través de los medios innecesariamente. Necesitamos al revés. Necesitamos agarrarnos de esa parte consciente, individual y universal en favor de la vida, porque dramas ya son muchos. Mejor quedarnos con lo positivo. Siempre. Y hay que cuidar esa analogía. Esa analogía debe de tomar en cuenta los elementos que intervienen en tu historia, ya sea en un libro, en una película o en una obra de arte. Siempre. Por eso es importante que lo hagas para ti, porque al final de cuentas se convierte en una catarsis personal. Y cuando lo haces desde ese punto de vista de catarsis personal, esa liberación de sucesos, la viertes de una forma divina, transformadora y liberadora. Ya no de víctima, ni de reclamo. Y ya no generas más odio, ni turbulencia. Sino es liberador y entender que cada quien puede cambiar su curso de la vida de manera consciente, y por supuesto que la herramienta siempre va a estar ahí. Por eso te hice esa pregunta. La pregunta que dije, estaba disfrutando esta conversación. Eso fue un ejemplo muy llano y muy trivial. Y te hablé de algunas moléculas o atómicas, de cómo nos damos cuenta en la onda y en la partícula, que yo creo que son elementos básicos de la ley de la física, pero que cobran su sentido cuando realmente te das cuenta. Pero si te das cuenta, van a cobrar su sentido en esa forma de estado de conciencia en la que te encuentras. Si te das cuenta, tienes que darte cuenta desde el sentido de propósito en favor de la vida, desde el sentido de propósito de manera individual,
que te desarrolle los talentos con los cuales fuiste creado, en favor de la vida. Porque si tú no te das cuenta conscientemente de esa individualidad y esa universalidad, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a quedar atorado. No te va a permitir el cambio. Te vas a desviar y vas a convertir una corriente más, y de ese tipo de corrientes ya estamos hasta el queque, como decimos en México. Exacto. Vamos a salirnos de esa corriente. Bueno, ahora, ya que lo mencionas, esta pregunta ya te la sabes a gusto. A ver, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Una película, un libro, una serie y un disco? Sí, mira, por ejemplo, una película que yo recomendaría es Antes de partir. Creo que Antes de partir es una película que llama mucho la atención, ¿sí? Viene con este actor Morgan Freeman, que es muy bueno. No sé si la hayas visto la película. Creo que es una película bastante antojable porque le echan todos los kilos antes de morir, ambos, pero se encuentran en una serie de sucesos que debieron haberlos hecho en vida y que no lo hicieron en vida por esa falta de presencia de la cual te estoy hablando. Sin embargo, lo disfrutan. Al final de cuentas, nunca es tarde, lo disfrutan. Básicamente van a morir los dos y mueren los dos, pero en ese proceso hacen las cosas que más les encanta en la vida. Y yo creo que si yo pudiera resumir y al mismo tiempo preguntar qué es lo que más te encanta de la vida y por qué esperarte hasta el final. Ese sería un interrogante. Ok, pero un interrogante. Muy buena recomendación, sí. Sí. Prácticamente, en cuestión de música, carezco de alguna en concreto, pero todas las de Diego Torres, todas son buenísimas. Créeme, yo creo que tú las disfrutas igual que yo. Todas las de Diego Torres tienen un mensaje, Color Esperanza es una de ellas. Creo que son canciones siempre en favor de la vida y siempre transmitiendo una filosofía siempre de cambio, repito, en transformación y en favor de la vida. Recomiendo todas las canciones de Diego Torres, no hay una que no recomiende, sobre todo Color Esperanza. Ok, sí. Nos quedamos con algo de él. ¿Una serie? Una serie que yo recomiendo prácticamente sería, voy a sonar bastante coloquial en ese sentido, y al mismo tiempo, si te metes un clavadito a la serie esta, te vas a encontrar con varias cosas que todo el mundo deseamos hacer. Es la de Arnold Schwarzenegger. La serie sí se llama Arnold, ¿sí? La historia de él es una serie de la historia de él, donde es fisiculturista por un sueño dorado, se identifica con un sueño, va tras él, lo logra. Después se identifica con el sueño dorado de ser gobernador y lo logra. Gobernador de California y lo logra. Después se identifica, más bien antes se identifica con el sueño dorado de ser actor y lo logra. Pero la parte más esencial de esto es ¿por qué no nos identificamos con lo que deseamos en el presente? Lo creemos 100%, lo soñamos con toda la credibilidad y lo materializamos en nuestra vida de jóvenes, oportunamente. Nunca es tarde, pero ¿por qué tardar tanto? Volvemos al mismo principio que te dije hace un momento. ¿Por qué tardar tanto? Y la respuesta es muy sencilla, por los miedos. Tenemos tanto miedo que nos dejamos gobernar por él y nunca nos hacemos preguntas de fondo para acabar profundo y encontrar respuestas de fondo. Entre más preguntas de fondo y cabemos profundo con esas preguntas, más respuestas de fondo y profundas vamos a encontrar en nuestra vida que nos dan el presente, el vivo presente, de la frescura, del aspecto genuino, del aspecto creativo y la intención divina con la cual fuimos creados en este universo. A mí me encanta mucho esa serie.
Así es que muy te la bien, recomiendo ampliamente. buena recomendación. ¿Y libro que nos vas a recomendar? Bueno, pues le recomiendo el libro de... ¿Mi libro? Ok, Los 12 monstruos del miedo, hay que leerlo. Los Está 12 disponible monstruos, sí. en Amazon, lo pueden enviar a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Sí, pero también te voy a recomendar también Metahumano, de Deepak Chopra. Te voy a recomendar La intención, el poder de tu intención, Wayne Dyer. El secreto, de Deepak Chopra. Y yo creo que también te puedo recomendar ¿cuál de todos? Luces y sombras, El problema del hombre, antropología, de Joseph Goebbels. Son libros que te llevan esencialmente al camino de la conciencia. Ok, muy buenas recomendaciones. Augusto, ¿tienes a 3 personas que te gustaría que entrevistáramos aquí en Lengua? ¿Alguna recomendación? ¿A quién podemos entrevistar? ¿Conoces a alguien interesante? Sí conozco a alguien interesante, no conozco conferencistas cercanos a mí. Bueno, sí conozco a César Lozano, pero definitivamente no es cercano a mí. Me gusta mucho cómo expone. El más cercano se llama Pepe Vergara. Pepe Vergara es un líder muy importante en mi vida. Es un empresario que creo que yo lo podría conectar contigo y platicarle de que me entrevistaste. Yo creo que vas a gozar mucho de su filosofía, de su estándar de vida y su mundo empresarial, que siempre va, repito, en favor de la vida. Es un pelado con mucha humanidad, con mucha interpretación, repito, espiritual y humana. Tiene buen feeling en todos los sentidos y sé que te va a encantar. Y no lo dudo de eso. ¿Sale? Perfecto. Pues ya me pondrás en contacto con él, a ver si acepta participar aquí en Lengua. Oye, un placer haberte conocido, a ver si algún día coincidimos en persona y nos tomamos un café o algo. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar? No, todo bien, Jorge. Yo creo que si pudiera decir en pocas palabras el resumen de esta intención y de este libro y por supuesto de este proyecto es: hagamos cambios en favor de la vida, y solamente lo podemos hacer cuando nos damos cuenta que somos parte de un contraste, que todos, absolutamente todos, sin excepción, si podemos segmentar buenos y malos, en realidad no hay ni buenos ni malos, pero si podemos segmentarlos así, básicamente forman parte de ese círculo de contraste. Entre menos nos quedemos atorados en ese contraste de mucho placer que se llama ego o mucho dolor que se llama victimismo, vamos a poder hacer cosas en pro de los demás. Muy bonito mensaje para terminar. Oye, me ha gustado mucho. Un placer, Augusto. Un abrazo fuerte hasta México. Igualmente, Jorge, gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Saludos Chao. a tu audiencia. Bendiciones. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.